Bien, pues bienvenidos, nos bienvenimos hoy. ¿Hoy qué día es? Hoy es 11, sí, 11, ¿verdad? 12, sí, cierto. No, es que ayer. Ahí no se ve, profe. ¿No se ve? No importa. Bueno, sí importa. Aquí sí. Por cierto, el cuadro es un poco más amplio de lo que se ve. Ok, hagámoslo acá. Aquí se ve. 12 de julio. Lo puse en mayúscula, en español tiene que ser en minúsculas. 12 de julio de 2022. Este parece 1, este parece 2. Y estamos iniciando el curso de temas selectos de biología experimental 2. Formalmente, así como está abierto este grupo, BK52 en este trimestre 22P en la Unidad Iztapalapa de la UAM. Pero qué carambas es temas selectos de biología experimental 2. Es el nombre oficial para que pueda aparecer en su CARDEX, en su historia académica, dentro de su plan de estudios de biología, la licenciatura en biología experimental. El curso que se llama, o la temática que se llama, Introducción a la astrobiología, con mayúsculas, su nombre propio. Su servidor, el profesor Raúl Almada, biofísico-químico. Biofísico-químico, no soy astrobiólogo, lo confieso. Pero he tenido la oportunidad de conocer de este campo del conocimiento de la biología. ¿La astrobiología es una rama de la biología? Podemos decir que sí. Pero alguien también, bueno, ¿y esto? Alguien diría que es una rama de la astronomía. Alguien puede decir, entonces no es astronomía ni biología, sino que es una relación entre dos disciplinas, la astronomía y la biología, y entonces sería una interdisciplina llamada astrobiología. Bien, les decía yo que he tenido la oportunidad de conocer sobre este campo interdisciplinario desde que no se llamaba así. Este es el nombre que se le da sobre todo a partir de la década de 1990, la última década del siglo pasado. Entonces podríamos decir que es una ciencia muy nueva, una ciencia interdisciplinaria muy reciente, casi ni siquiera en la infancia, casi bebé, casi recién nacida, hablando en el contexto de la historia de la ciencia moderna. La ciencia moderna, algunos la establecen que nace como una forma de conocer, de explicarse el mundo en el siglo XVI, 1500, algunos dicen 1543. ¿Por qué 1543? Porque en 1543 es cuando Nicolás Copérnico plantea su hipótesis copernicana, posibilidad de Copérnico. No, la hipótesis heliocéntrica, que rompe el paradigma previo con el cual se explicaban las personas cómo era el mundo, así le llamaban, el mundo, no solamente la Tierra, sino todo el mundo, incluyendo los astros. Y eso lo explicaban con base en los estudios de los astros. ¿Cómo se llamaría esa disciplina? Sin miedo. Astronomía. No, el estudio de los astros. Biología es
el estudio de la vida. Bios, vida, logos, tratado o estudio. ¿Cómo sería el tratado o estudio de los astros? Astrología. La astrología sería la rama de la filosofía, el amor por el conocimiento, mediante el cual las personas estudiaban el comportamiento de los astros. Medían sus posiciones en la bóveda celeste y sus cambios de posición en la bóveda celeste. Sí lo medían algo. Y ahí veo un astro. ¿Qué es un astro? Algo que se ve en el cielo. ¿Cuál es el astro más notable en el cielo? El Sol. ¿Sí? Que por cierto, ahorita si nos asomamos, solamente vemos el Sol, no hay ningún otro astro. Pero después de las 7, 8 de las 19 o 20 horas del día de hoy, ya el Sol ya no lo vemos en el cielo. ¿Qué es lo que vemos? Tal vez veamos otro astro muy brillante. Vemos mucha luz de él. Es más, si le tomamos una foto con el celular, la foto sale quemada. No se alcanza a ver bien a distinguir las características de ese astro por la cantidad de luz que nos llega de ese astro. Incluso algunos le llamaban el lucero de la noche. Un lucero es un emisor de luz, pero ese astro, ahora sabemos, no emite luz, a diferencia del Sol. El Sol sí es el lucero del día, emite luz y la vemos. Ese astro que vemos cuando ya no está el Sol, o al menos así lo planteaba ese libro antiguo titulado El Libro, la Biblia, el libro plantea precisamente en sus primeros. Curioso, es un libro que está dividido en libros. El primer libro del libro es el libro del Génesis, donde tratan de explicar cómo surge el mundo y cómo está organizado el mundo, más o menos, ¿sí? Y menciona ahí el lucero del día y el lucero de la noche. El lucero del día es el Sol, que emite luz. El lucero de la noche no es un lucero porque no emite luz. No es una lámpara, no emite luz. Ahora sabemos que la refleja. Es más, yo no entiendo por qué los antiguos que escribieron y le tenían credibilidad a ese libro, lo asumían como un lucero y no como un espejo. Porque si vemos ese astro nocturno, no siempre se ve igual. Varía su aspecto. A veces se ve como un disco completo, como decía el poeta, como una pelotota que alumbra el callejón. Sino que a veces se ve incompleto, como que alguien le dio una mordida. A veces se ve como la sonrisa del gato de Cheshire. Eso implica que algo le está pasando y entonces o alguien lo está tapando y no sale la luz, o quizá no es un espejo plano. Si no es plano debe ser irregular, tal vez curvo, y tal vez por esa curvatura es que la luz que vemos que debe ser reflejada, y hay posiciones en las cuales no refleja la luz completa que recibe. Ese astro lo llamamos como la luna. Pero no es el único astro que vemos en la fase de oscuridad del cielo, la fase nocturna. Todo esto sería materia del estudio de los astros, la astrología, y es más o menos así como lo entendían los antiguos. También vemos algunos puntos de luz. A esos puntos de luz les llamaron los griegos astares, astros, estrellas les decimos ahora. Todos los puntitos que veían eran estrellas. El grandotote del día es el Sol, y el grandote que a veces se ve, a veces no, a veces incompleto, la luna. Entonces habría tres tipos de astros: el Sol, la luna y las estrellas. Y lo que los novios le prometen a las novias: te daré el Sol, la luna y las estrellas. Pero en esa observación de los astros nocturnos, ya hace más de 5.000 años, las personas en diferentes lugares del mundo, y eso sabemos, está registrado en diferentes textos, en diferentes lugares del mundo, donde hubo desarrollo de escritura,
describen 5 otros astros, estrellas de hecho, astares, pero que a diferencia de todos los demás estrellas, que los podemos ver en cuanto ya no está el Sol, pero algo que observamos, tanto en el Sol como en las estrellas, como en la Luna, es que al transcurrir el día, el Sol va a cambiar de posición. Y al transcurrir la fase oscura o noche, los astros también van cambiando su posición, tanto la Luna como las estrellas. Comenzamos viéndolos por dónde. ¿En qué parte? Hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá. ¿Dónde vemos a esos astros por primera vez en el día o en la noche? ¿Dónde los apreciamos? Este curso va a ser muy activo. Voy a procurar que no sea solamente un monólogo de un biólogo, sino que sea un coloquio, sea un intercambio entre muchas personas. Hoy, por ser la primera sesión y la introducción a la introducción a la astrología, sí va a ser casi un monólogo, pero quiero establecer esta comunicación a través de preguntas. Y espero que alguien me responda. Este o aquel o el de más allá. No. Algunos le llaman otros dicen oriente. ¿Sí? Al oeste algunos le llaman poniente u occidente. ¿Sí? Por cierto, estando donde estamos aquí, ¿hacia dónde estará el oriente? ¿Hacia dónde está el oriente? Respecto a su posición personal. Rápidamente. El oriente. El oriente. Hacia allá. ¿Hacia allá? ¿Seguros? ¿Alguien tiene brújula en su aparato de dispositivo o algo por el estilo? La mía la estoy usando para grabar. ¿Traes una brújula de veras? Si el oriente está, híjole, tenemos campos magnéticos, porque de repente se ve. Sí, sí, me está señalando, no sé qué cosa. Me está marcando a mí. Híjole. Me estaba marcando el para allá y ahora te lo está marcando para allá. Tienes una brújula esquizofrénica. ¿Hacia dónde estamos? Hagamos uso del conocimiento, logos, estudio, pero moderno. Hablamos de la ciencia, fundada en 1543 a partir de la hipótesis copernicana, que explica la posición de los astros uno respecto a otros, a diferencia del paradigma previo, publicado formalmente aproximadamente en el año 150 de nuestra era, en una obra titulada Síntesis Matemática por Claudio Ptolomeo. Él decía, Claudio Ptolomeo, tomando la información de los pueblos antiguos del Oriente Medio, del suroeste de Asia, babilonios, asirios, sumerios, etc. Egipcios, de hecho Ptolomeo vivía en Egipto, en el norte de Egipto, era el bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría, filósofo, matemático, astrólogo, geógrafo, todólogo. Decía que esa cosa brillante, el sol, respecto a la Tierra, América, el Polo Sur, se movía alrededor de la Tierra. Pues sí, lo vemos salir por el este y ocultarse de nuestra vista por el oeste.
Y el este está para allá. Para allá. Está frente a mí, está a sus espaldas. ¿Sí? Mira, este es de teléfono celular. ¿Cómo funcionan las brujas de los celulares? Tampoco sé. Pues les pregunto, ¿cómo? No sé. Hay que averiguarlo. No creo que funcione como una brújula convencional que funciona con base en magnetismo, porque esta cosa nos explicaría la teoría electromagnética de Maxwell, genera campos magnéticos. Las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. Entonces deben usar algún otro mecanismo. Y el este está más en algún lugar por allá, hacia allá del salón. Por lo tanto, a mis espaldas o frente a ustedes estará el oeste. Quiere decir que, de acuerdo a Claudio Ptolomeo, el sol lo veríamos inicialmente por allá y en la tarde-noche veríamos que se oculta por el otro lado. Respecto a esa orientación que seguimos usando después del año 150, la usamos para saber dónde estamos sobre la Tierra. Por cierto, en el año 150, en la obra Síntesis Matemática de Claudio Ptolomeo, luego le cambian el título, los árabes le llamaban el Magnífico, le Magnifique sería en francés, Almagesto en árabe. Queda implícito el concepto, el conocimiento, la comprensión de que la Tierra debe ser curva, esférica. Porque el Sol sale por un lado, pasa por arriba de nosotros, se mete por allá y al día siguiente vuelve a salir por el este. La Tierra debe ser redonda, aunque nadie lo hubiera visto en su totalidad. Es una inferencia con base en la observación cotidiana por personas que no necesitaban ser matemáticos como Ptolomeo. La Tierra debe ser redonda. Lo patético es que ahora, en el año 2022, haya gente que afirme que la Tierra es plana. O sea, están atrasados casi 2000 años en su comprensión de la naturaleza. Y lo peor, lo ven en internet y lo publican en internet. Ciencia avanzada construida sobre el electromagnetismo normal. Es patético que haya mayor ignorancia hoy en día, en el año 2022, que en el año 150. Entonces, pero la interpretación que hacían los matemáticos en el año 150 y todavía en 1543, los colegas de Copérnico también era astrólogo, aunque nunca se tituló. Estudió la carrera de matemáticas, astrología en la Universidad de Cracovia y nunca se tituló. Estudió medicina en la Universidad de Bolonia y nunca se tituló. Estudió para ser abogado de la iglesia, canónigo, se tituló en la Universidad de Ferrara y sí se tituló. Un poco como mis hijas necesitaban un pinche titulito, un pinche papelito para trabajar. Porque lo habían nombrado canónigo de la diócesis de Varmia, en lo que ahora es Polonia. Entonces, hoy no podría. Estudió medicina, no se tituló, pero trabajaba como médico. De hecho, era el médico de cabecera del obispo de Varmia. Ese obispo de Varmia era su tío. Ya ven, luego la gente suele procura tener un médico en la familia para no tener que pagar la cuenta. Okay. En fin. Entonces, era médico, abogado, astrólogo, matemático, economista, estratega militar y también arreglaba bicicletas. Era un renacentista, decimos, un todólogo como Ptolomeo. ¿Bien? Pero a diferencia de Ptolomeo, Copérnico lo que dice, con base en la revisión de las observaciones de los astros, astrológicas, digamos, de Ptolomeo y otros astrólogos
previos a Copérnico, junto con sus observaciones propias, él llegó a la conclusión de que debería ser la Tierra la que estaría moviéndose alrededor del Sol. Entonces pasamos del paradigma geocéntrico, un universo o mundo geocéntrico, a un universo o mundo heliocéntrico. O sea, se estaría moviendo en una trayectoria u órbita circular, decían, el Sol alrededor de la Tierra, sería geocéntrico, estando la Tierra en el centro de ese círculo de la trayectoria del Sol. Por Claudio Ptolomeo. Copérnico sería la Tierra la que estaría dándole la vuelta en una trayectoria, decía Copérnico, circular alrededor del Sol. Por cierto, también los antiguos, como Ptolomeo, decían que no solamente el Sol salía por el este, giraba alrededor de nosotros y se metía por el oeste y volvía a salir por el este al día siguiente, sino también la Luna. Si hoy en las noches se asoman hacia el este desde donde puedan, a veces puede ser desde la ventana de su casa, en el caso de mi casa no puedo porque la ventana da hacia el oeste, ¿sí? Yo si me asomo a la ventana no veo el amanecer, veo el atardecer, veo cuando se mete el sol, no cuando sale el sol. Para poder ver el amanecer tengo que levantarme temprano, primero, y luego irme a la terraza del edificio donde vivo, pero no desde mi ventana. También en la noche, si me asomo a la terraza, lo que veo es por el este veo salir del horizonte a la luna. Y si me quedo despierto toda la noche, puedo ver cómo la luna se pone por el oeste. ¿Cómo el sol? La apariencia, la evidencia me muestra que el sol estaría girando alrededor de la Tierra. La luna estaría girando alrededor de la Tierra. Es algo muy natural. Las estrellas, todas las demás, todas salen por el este. Bueno, unas un poco más hacia un lado, otras hacia el otro. ¿Cómo se llaman estos dos lados? Viendo hacia el este, hacia la izquierda, ¿qué veo? El norte, hacia el norte. Perpendicular al este está el norte. Hacia la izquierda, yo viendo hacia el este. Perpendicular hacia mi derecha estaría el sur. Y entonces así puedo usar la brújula para orientarme sobre la Tierra, que no es plana. Yo la veo plana porque estoy sobre la superficie de una esfera muy grandotota. Bueno, no es una esfera, un esferoide, porque es irregular. Entonces no es una esfera perfecta. Esa es la impresión que tenían los astrólogos de la antigüedad, hasta Ptolomeo, e incluso los colegas de Copérnico. Y en el mundo, cuando inicia Copérnico sus estudios de astrología en la Universidad de Cracovia, él estudia que el Sol le da la vuelta a la Tierra igual que la Luna. Vamos a poner aquí como la dibujan en la escuela. Pero en realidad lo que sucede es que esta otra parte de la Luna no la veo porque no está iluminada. Bueno, aquí está al revés. Respecto al dibujo de dónde está el Sol. Y ahora sabemos que la Luna, la luz que vemos de la Luna es reflejada por el Sol. Entonces tenemos que ver a la Luna así. Aquí, reflejada por el Sol. La luz viene para acá, se refleja y entonces yo veo la Luna en la Tierra. La Luna estaría moviendo alrededor de la Tierra. Y más acá, en el lado nocturno, yo aquí veo estrellitas. Estrellitas. Pero les decía que algunas estrellas que brillan, todas se ven cuando se mueven alrededor de la Tierra aparentemente, saliendo por el este y metiéndose por el oeste. Es lo que veo. Copérnico dice, todo debe estarse moviendo alrededor del Sol, la Tierra, las estrellas, excepto la Luna. La Luna sí se estaría moviendo alrededor de la Tierra, y la Tierra con la Luna alrededor del Sol. Este es el modelo de Copérnico, el heliocéntrico.
Para eso tuvo que hacer una reconsideración del movimiento de los astros en la bóveda celeste, pero en particular no de todas las estrellas, ni de la luna ni del sol, sino de otros astros o estrellas. Uno en particular se ve rojo, otro es el más brillante. El más brillante, vamos a ponerlo por acá. El azul. Y otras 3 estrellas que también salen por el este, se meten por el oeste en la noche, de la noche hacia el día, pero que en ese movimiento, otra cosa que observamos es que si yo hoy me asomo al cielo nocturno, voy a ver en diferentes posiciones, las cuales medían los astrólogos, las medían con ángulos respecto al horizonte. Una estrella que en cuanto oscurece la veo, aquí está, vamos a decir, a 45 grados del horizonte. Conforme pasa la noche, pues, se va moviendo para acá. Y respecto a otra estrella que salió después, pues tendrá una distancia específica, la misma, y se mantiene la misma distancia. Y las demás estrellas también mantienen la misma distancia entre ellas. Y todas se mueven juntas. Si la veo a la siguiente noche, a la siguiente noche, a la siguiente noche, yo voy viendo que a la misma hora van saliendo día a día estrellas diferentes. Pero todas en la misma posición. Como que se movieran no solamente a lo largo de la noche, sino a lo largo de los días estarían moviendo sus posiciones. E incluso una cosa que hicieron los astrólogos fue, pues estrellas que estaban juntas en una especie de Rorschach. El Rorschach es la prueba esa psicológica donde a uno le muestra una mancha y uno la interpreta. No sé, podría ser con una raya. Aquí está el psicólogo y te muestra esta imagen. Ya no sirve. 2 puntos. ¿Cuánto tiempo? Dice el paciente, esa es una mujer desnuda de pie. Dice el paciente, es una mujer desnuda acostada. Y dice el paciente, es una mujer desnuda sentada. Temo decirle que tiene usted un profundo complejo sexual. Yo, si usted dice que está en unas cochinadas, es el Rorschach, más o menos. La interpretación de imágenes, lo que sea. En cuanto a las estrellas, los astrólogos de la antigüedad, pues formaban también figuritas con estrellas que estaban cerca. Cada vez siempre esas figuras asociadas a su entorno. Y algunos vieron animales, un león, una cabra, un cangrejo, un escorpión, unos peces. Como las hacían esas figuras con conjuntos de estrellas, le llamaban constelaciones. Conjuntos, estelaciones, estelares, estrellas. Entonces las constelaciones son conjuntos de estrellas. Y algo que se ve cuando uno observa el cielo nocturno a lo largo de las noches, conforme pasa el tiempo, los días, las semanas, los meses, pues uno observa que a la misma hora, cuando oscurece, conforme pasa las semanas, los meses, mes a mes, se ve una constelación diferente. Como que se va moviendo a lo largo del año. No solamente a lo largo de la noche, sino a lo largo del año. Y es por eso que, de esa manera, con la ayuda de esas observaciones de los astrólogos, las sociedades crearon los primeros calendarios. Entonces, vemos cómo la observación de los cielos permitió a las sociedades empezar a organizarse, conociendo su entorno y organizar la vida de las sociedades. Por eso es que la astrología es una disciplina que sí estudiaba los cielos, pero que fue útil de manera práctica a las sociedades para desarrollarse
Y pasa, incluso para, pues, yo sé que ahorita cuando están las plantas dando flor, veo esa constelación. La constelación de la Virgen. No solamente veían animales, sino también veían mujeres en el cielo. ¿Sí? Vestidas. O no sé si vestidas o desnudas. La Virgen. La constelación de la Virgen cuando las plantas están dando florecitas. Y de la flor viene la semilla. Y la semilla la puedo poner y obtener una nueva planta. Entonces la agricultura dependía del estudio de los astros. ¿Cuándo sembrar? ¿Cuándo cosechar? Es más, en ese sentido, los que ayudaban a producir los animales, las plantas, ¿cuándo se reproducían? ¿Cuándo los conejos, la hembra y el macho se cruzaban para tener conejitos? La vaca y el toro para tener becerros. No es en cualquier época del año, es en épocas específicas. Se dice, la vaca y el toro están en celo, se van a cruzar. Y es en épocas específicas del año cuando los organismos se reproducen. Y los calendarios se hicieron gracias a los astros. Entonces la organización de calendarios le permitió a las sociedades mejorar la agricultura y la ganadería. Y el conocimiento del comportamiento de los seres vivos lo hacía la biología. Entonces había una relación íntima, práctica, del uso del conocimiento prebiológico o protobiológico, ya no, protobiológico con el protoastronómico. La astrología y la biología en principio para poder desarrollar la agricultura y la ganadería. ¿Cómo es que no nos dimos cuenta antes de esto? Apenas en la última década del siglo pasado, o sea, 30 años. ¿Debería existir la astrobiología desde entonces? No, tiene 30 años. Finalmente, este movimiento aparente que vemos de los astros entra en conflicto con una observación que está registrada ya por los astrólogos de tiempos de Ptolomeo y antes. Los asirios, incluso los mayas, bueno, más para acá porque la sociedad maya se desarrolló hace cosa de unos 1500 años aproximadamente, mientras que la sociedad asiria se desarrolló hace 5000 años en Mesopotamia. En diferentes lugares del mundo las sociedades se desarrollaron en momentos distintos, no fueron todas juntas. Pero algo que sí observaron todas, o la mayoría, fueron los astros, el comportamiento del Sol, la Luna y las estrellas, pero del sello de 5 otros astros, uno que se veía rojito, otro que se veía muy brillante, otro no tan brillante, pero más o menos como por acá, vamos a ponerlo. Otro también por acá. Y otro más, ¿cuántos llevan? Van 4, me falta uno. Vamos a poner el último, también en azul. Vamos a poner. Que este en particular se veía siempre cerca del Sol. A veces lo veíamos primero esa estrellita y luego el Sol. A la noche siguiente veíamos la estrellita un poco más arriba, como que se separaba del Sol antes del amanecer. Y después, a donde debe seguir como las constelaciones, después se regresaba. Y después volvía a ascender. Pero nunca la podíamos ver arriba. A diferencia de la constelación del cazador, Orión era un cazador griego, que lo puedo ver en el horizonte en diciembre, a la tarde, en cuanto oscurece. Incluso puedo ver su espada, puedo ver su garrote, puedo ver su cinturón. Los niños le dicen los 3 Reyes Magos. Orión es una constelación que se ve al inicio del invierno, en diciembre. Ya para febrero está más arriba, al atardecer, cuando empieza a oscurecer. Y conforme pasa el año, los días, las semanas y los meses, la veo más arriba. Y te puedo ver por ahí de abril, veo a Orión justo en el cenit arriba de mí cuando oscurece.
Pero esta estrellita nunca está acá arriba, siempre está cerca del Sol. Y además, avanza y se regresa, avanza y se regresa, y avanza y se regresa en pocos días. En cosa de 45 días está en una posición. Se mueve muy rápido. Por eso es como los griegos lo llamaban Hermes, el mensajero de los dioses. Algo así como el Uber Eats, o el repartidor de pizzas de Domino's. Hermes. Otra que se comportaba muy parecido también, estaba cerca del Sol, se alejaba un tanto, pero tampoco llegaba hasta arriba y luego se regresaba. La estrella más brillante en el cielo, el objeto más brillante en el cielo después del Sol y la Luna, es esta estrella. Afrodita le llamaban los griegos. Esta estrella roja, que parece como de sangre, se encontraba también, a veces cerca del Sol, a veces más arriba, a veces hasta arriba, a diferencia de estas dos. Y también avanzaba y se regresaba a lo largo de las semanas. Y estas otras dos también, esta la más lenta. A esta le llamaron el dios de la sangre, los griegos, Ares. Este era el mero de los dioses, Zeus, y este el papá de Zeus. Como era el más lento, le decían el padre del tiempo, Cronos, por los griegos. Hoy en día los conocemos como Saturno, así lo llamaban los romanos, Saturno, cuando adoptaban la religión griega. Los romanos conquistan a los griegos y los griegos conquistan a los romanos culturalmente. Saturno, Júpiter, Saturno, Cronos, Júpiter, Zeus, Marte, Ares, Venus, Afrodita y Mercurio, Hermes. Por ese movimiento errante, avanzaban, se regresaban, como que no se decidían, como que erraban el camino, fue que los griegos le llamaban estrellas errantes. En griego, astares planetas. Hoy en día les llamamos planetas. Y es gracias a Copérnico. Porque Copérnico logró explicar un poco más cerca de la realidad cómo están la Tierra y los demás astros. La Tierra es un astro, decía. Ptolomeo decía que la Tierra era la madre Tierra, le llamaban los griegos, Gea, que junto con Cronos criaron a los... a veces no fue la palabra, a los titanes. Y de los titanes fueron hijos de los demás dioses griegos. Entonces la Tierra era la madre y todo se movía alrededor de la Tierra, de acuerdo con los astrólogos y planteado matemáticamente por Ptolomeo, geométricamente por Ptolomeo. Copérnico dice, no, es que el movimiento que veo deben estar de otra manera. Para que se vean así, esos movimientos aparentes, no reales, se requeriría que la Tierra se estuviera moviendo. La Tierra es esférica y el movimiento que puede presentar cualquier esfera es que esté rotando. Bueno, esto no es una esfera, es un cilindro. Un cilindroide, porque no es un cilindro perfecto. La esfera tendría que estar rotando y si estoy parado en la esfera, entonces yo voy a ver algo que esté aquí. Ah, lo veo, ya no lo veo. Lo veo, ya no lo veo. No es que este objeto esté girando alrededor del plumón, sino que es el plumón el que estaría rotando. La esfera estaría rotando y yo de pie sobre la esfera estará viendo, oh, ahí está el sol. Ah, ya no veo el sol. Ahora veo la luna. Empiezo a ver la luna, ya no veo la luna porque yo soy el que está rotando.
al estar de pie sobre la Tierra. Hay un pequeño problema en lo que decía Copérnico respecto a sus colegas astrólogos y matemáticos. Ya, bájale, ¿no? Deja de fumarte tus calcetines. Sí. ¿Cómo que la Tierra? No sentimos que la Tierra esté moviéndose, rotando. Y peor para Copérnico, ya en tiempos de los griegos sabían de qué dimensión era la Tierra, como una esfera. ¿Cuánto mide la circunferencia de la Tierra? El primero en medir la Tierra hace aproximadamente 2250 años aproximadamente, por ahí del año 250 antes de nuestra era, fue Eratóstenes. Aproximadamente en el 250 antes de nuestra era. Pudo medir la circunferencia terrestre. En aproximadamente, se equivocó por poco, ahora ya está medida y sabemos que mide, por cierto, mide distinto en un sentido y en otro, pero aproximadamente mide 40.000 kilómetros de circunferencia. $40.000 kilómetros. Y esa esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia rota da una rotación completa en 24 horas. Tenemos una distancia y un tiempo. Si yo relaciono la distancia, vamos a ponerle d entre el tiempo, tengo la velocidad. ¿Cuál es la velocidad de rotación de la Tierra? Yo, parado sobre la Tierra, ¿a qué velocidad me estoy moviendo? Calcúlenlo. 40.000 entre 24. Y tenemos la velocidad en kilómetros entre hora. 1666 kilómetros entre hora. Rapidito, ¿verdad? ¿Cuál es la velocidad del sonido? Del sonido. ¡Googleelo! No, son 1.230 y tantos kilómetros sobre segundo. No, metros sobre segundo. Dice 43.2 metros sobre segundo. En kilómetros entre hora, multiplícalo por 3.6 para saber cuál es la velocidad en kilómetros entre hora. ¿Cuánto? La velocidad que era, ¿cuál era? 1343 por 3.6. La atmósfera terrestre es de 343.2 metros sobre segundo. Ah, ok. 1235.5 1235.5 kilómetros por hora. O sea, es casi la velocidad, es más que la velocidad del sonido. Parados sobre la Tierra, nos movemos más rápido que el sonido. ¿Y alguien lo siente? No. Por eso a Copérnico nadie le creía. Incluso decían, si lo que dices, Nicolás, es cierto, si yo dejo caer este plumón, no debería caer en línea recta, porque la Tierra se estaría moviendo hacia el este, por eso que veo salir la Tierra. Yo el sol lo veo salir por el este, está moviéndose. Si lo dejo caer aquí,
la Tierra está moviendo para allá, entonces el plumón tendría que caer atrás. Y sin embargo cae en una recta. Y Copérnico nada más se raspa la cabeza. Creo. Tenía otros postulados. De hecho, antes de 1543, aproximadamente hay una fecha escrita en una biblioteca. Y es 1400, no me entiendo, 1514. En 1514 está escrito en una biblioteca en Cracovia, precisamente, en el catálogo de la biblioteca, está escrito a la recepción de un documento, un manuscrito de unas cuantas hojas, que dice que es la Tierra la que se mueve y no el Sol. Hay un pequeño problema, parece tarea del alumno de la mano. No tiene nombre ni fecha. Sí. Bueno, parece que era la tarea de Copérnico. No, fue un manuscrito que le compartió a sus colegas, amigos matemáticos, donde él explicaba. ¿Por qué inferimos que lo escribió Copérnico? Porque el único loco que en aquella época decía eso era Copérnico. Los demás matemáticos estaban convencidos de lo que decía Ptolomeo y astrólogos. El único que afirmaba eso era Copérnico, en 1514. Y fue casi 30 años después que finalmente lo escribió en un libro más grueso. Choncho, no lo traje. Pues un libro como este grueso. Es como del doble de este. Más o, el ejemplar que tengo es más o menos de este tamaño y es del doble de grueso. Este es de 370 páginas, el otro sí tiene como 500 páginas. 600. Ya está, todavía no acabo de leer. No tengo me falta tiempo. ¿Tardó 30 años en escribirlo qué? ¿Porque eran muchas páginas? No, no solo por eso. Fue porque por las críticas que recibió de sus colegas matemáticos, pues o sea, nadie le gusta que lo anden criticando, ¿verdad? De hecho, Copérnico murió en mayo de 1543. Y el libro, entre comillas, porque los libros en aquella época no salían así. Ay, no salían así. Es que este es de pasta blanda. Hoy en día no salían así, con pasta dura. No, tampoco salían así. Salían a la venta como las fotocopias de la papelería. Un montón de hojas. El impresor, su trabajo era imprimir. Bien burócrata, ¿no? Yo imprimo, ahí está el libro. Oiga, pero es que hágase bolas, consíganse un encuadernador. Entonces era otra chamba, otro trabajo que había que pagar, la encuadernación de libros. Entonces, el libro de Copérnico salió de la imprenta en 1543, el mismo año, en marzo. O sea, 2 meses antes de que muriera Copérnico, finalmente el libro salió de la imprenta. Y luego empezó a escribir ya las hojas que mandó a la imprenta para imprimir, la empezó a escribir en 1539. O sea, de 1514 hasta 1539, más de 20 años, 25 años tardó en decidirse, lo escribe. O sea, no hubiera estado en el SNI. Eso de publica 10 artículos al año. Yo por eso también no sabía el SNI. 25 años empecé a escribirlo, pero fue por esa duda que le provocaba la crítica que le hacían los demás matemáticos profesionales y astrólogos profesionales contemporáneos de Copérnico. Sí, está muy padre lo que dice, pero
Hay quien dice, no, es que le tenían miedo a la iglesia, no lo fueran a castigar como a Galileo o a quemar en ley en la hoguera como a Giordano Bruno. No. De hecho, Copérnico recibió, cuando se supo de este manuscrito, sabía que era de él, hubo dos papas que le pidieron, oye, nos enteramos que él trabajaba para la iglesia, era abogado de la iglesia. Entonces hubo dos papas, no recuerdo los nombres, el segundo fue Pablo III, creo que es al que le dedica el libro, a Pablo III, que le pidieron una copia de su manuscrito para saber qué es lo que estaban diciendo. Porque ya dijimos que los astros se usaban para hacer los calendarios. En China, en Mesoamérica, en la cuenca del Mediterráneo, África, el Medio Oriente y Europa, el sur de Europa, los calendarios se hacían con base en el movimiento de los astros. Y el calendario que se usaba en tiempos de Copérnico era el mismo calendario que habían decretado el emperador romano Julio. Por eso se conoce como el calendario juliano. Y tenía errores que provocaban, ya para tiempos de Copérnico, cuando él era ya profesional, que hubiera un retraso de entre 9 y 10 días respecto a la fecha en el calendario con la aparición de la estrellita en tal posición. Había un desfase en el calendario. Y como las fiestas de la iglesia cristiana, católica, se hacen con base en el calendario y en la posición de los astros, ¿cuándo vamos a celebrar la Pascua? Pues mira, si es de acuerdo al calendario, es en tal fecha, si es de acuerdo a la posición de la estrella, es en otra. Entonces, Roma le solicitó a los astrólogos y matemáticos de tiempos de Copérnico, y Copérnico era uno de ellos, que por favor revisaran el calendario. Tardaron un rato. Copérnico trabajó en ello entre 1510 y 1530 más o menos. Finalmente el calendario juliano fue sustituido por el aprobado por el Papa Gregorio, el calendario gregoriano, en 1582, si no me equivoco. Ya casi 40 años después de la muerte de Copérnico. Llegaron a tenemos que ajustarlo y vamos a desaparecer 10 días de este año. En el año de 1582 hay 10 días que no existieron. Porque finalmente con los nuevos observaciones y cálculos de los matemáticos y los astrólogos se pudo corregir el calendario y hacer el calendario que hoy en día tenemos vigente, el calendario gregoriano, para lo cual trabajó también Copérnico. Entonces, Copérnico era un matemático muy apreciado por la Iglesia Católica. Esto de que lo persiguió la Iglesia y tenía miedo y por eso tardó tanto en publicarlo, es un mito propagado por astrónomos. Yo creo que no han leído los mismos libros de historia que he leído yo. De historia de la astronomía, por cierto. De algunos historiadores y astrónomos norteamericanos, españoles, diversos. Bien. Bueno, entonces, vemos cómo hay una relación en cuanto a el uso de la astronomía para actividades basadas en biología. Ya mencionábamos la agricultura y la ganadería principalmente. Y la observación del movimiento de estos 5 astros errantes o estrellas errantes, planetas, fue lo que le permitió a Copérnico no solamente contribuir al nuevo calendario, el calendario gregoriano, sino plantear cómo debe estar organizado, cómo debe estar la Tierra respecto a los demás astros, y los demás astros respecto a la Tierra. Bien, todo se debe mover los astros alrededor del Sol, de ahí el modelo heliocéntrico. Revisen por favor el modelo heliocéntrico de acuerdo con lo
propuso Copérnico, con 7 postulados de cómo estaban organizados. La Tierra se mueve, rota sobre su eje cada 24 horas y se mueve alrededor del Sol en una órbita circular de 365 días y un cuarto. Y lo único que gira alrededor de la Tierra es la Luna. La Tierra, junto con las otras 5 estrellas errantes, se mueven alrededor del Sol en órbitas circulares. Van 3 postulados, ¿no? La Tierra rota, la Luna se mueve alrededor de la Tierra, segundo postulado. Los demás planetas se mueven igual que la Tierra alrededor del Sol, tercer postulado, y otros 4 postulados más en la teoría, en la hipótesis copernicana. Pero había una observación que ya habían hecho los astrólogos hace 5000 años, los asirios, y que observaban los demás astrólogos en el resto del mundo, incluso el mismo Copérnico, que era el hecho de que sí, ese movimiento de estos 5 astros que se mueven y luego se regresan, implica que se están moviendo y luego se detienen, o sea, varía su velocidad de movimiento en la aparente bóveda celeste. La bóveda celeste es un invento de la interpretación humana. No existe ninguna bóveda alrededor de la Tierra, no. Van avanzando, se detienen, hay un cambio de velocidad, de algo a 0, y luego vuelven a avanzar, hay un aumento en la velocidad, otro cambio en la velocidad, un cambio en la velocidad negativo, un cambio en la velocidad positivo. En física, ¿cómo se llama eso? Aceleración, aceleración, desaceleración, reposo, aceleración. Eso implica entonces que los planetas deberían estarse moviendo a velocidades diferentes alrededor del Sol. Entonces se mueven rápido, bueno, primero se mueven despacio, se detienen y luego se mueven más rápido. Y eso no lo explica la hipótesis copernicana. Segunda observación. A veces se observa que la brillantez, sobre todo de Venus y de Júpiter, varía. Son de estas 5 estrellas son las más brillantes. Y son las que más, y esta que por el color quizá también se aprecia que no siempre se ve igual. A veces se ve muy roja, a veces se ve medio palidona, como estrellita, como punto de luz en el cielo nocturno. Es como si yo tengo una linterna, los ilumino y me voy alejando. Y luego me acerco. ¿Qué implica? Hago una asociación de fenómenos y digo, tal vez esta sería en días más brillante y en días menos brillante, porque a veces está más cerca respecto a la Tierra y a veces está más lejos respecto a la Tierra. Y otra cosa, el Sol no siempre se ve del mismo tamaño, tampoco la Luna. Por lo tanto, si bien los astros se mueven unos alrededor de otros, los movimientos no pueden ser circulares, porque en un círculo la distancia respecto al centro o el radio siempre es constante. Entonces no pueden ser círculos perfectos. Si no son círculos perfectos, son entonces elipses. Y otra cosa, pareciera que el objeto central no estaría en el centro de la elipse, sino que está un poco recorrido. Eso requirió observaciones más precisas del movimiento sobre todo de los planetas. Esas observaciones las hizo ya en el siglo XV, después de la muerte de Copérnico, siglo XVI, 1500. Entre 1580 y 1600 las hizo un astrónomo nacido en Copenhague, creo, en Dinamarca. Ya existía Dinamarca, un país del nombre Tycho Brahe. Tycho Brahe hizo observaciones y mediciones de los planetas con alta precisión, pero no pudo llegar más allá. Tuvo que solicitar la ayuda de otro matemático y astrólogo. De hecho, Brahe también era matemático y astrólogo, como que todos en aquella época eran matemáticos y astrólogos. Otro matemático y astrólogo, y como astrólogos también hacían horóscopos. Copérnico como astrólogo hacía horóscopos, Brahe también.
y otro nacido en el centro de Europa, de nombre Johannes Kepler. Kepler también era matemático y astrólogo, y también, de hecho, su principal ingreso venía de la venta de horóscopos, hasta que consiguió trabajar con Brahe. Y entonces ahí ya pudo vivir más bien como astrólogo, haciendo observaciones y mediciones y cálculos de los astros, y no vendiendo horóscopos en revistas femeninas. No, eso es del siglo XX y siglo XXI. En 1600, Brahe muere, y después de algunas discusiones y negociaciones, Kepler logra conseguir de la familia de Brahe los apuntes de Brahe, de las observaciones de los planetas y de las mediciones de los planetas. Y con esos números, Kepler ajusta el modelo de Copérnico y llega a la conclusión de que los planetas no se mueven en órbitas circulares alrededor del Sol. Entonces Ptolomeo tenía razón. No. Las observaciones de Brahe y las mediciones y los cálculos de Kepler le confirman que sí, los astros se mueven alrededor del Sol, pero no en órbitas circulares ni estando el Sol en el centro. Y así plantea lo que él conocemos como la primera ley de Kepler. Los planetas en particular, no las estrellas, los planetas se mueven alrededor del Sol, junto con ellos la Tierra, en órbitas elípticas, estando el Sol en uno de los focos de la elipse. Una elipse tiene un centro y dos focos en el eje mayor. El Sol se encuentra en uno de los focos. La segunda ley de Kepler explica ese movimiento desacelerado y acelerado de los planetas en su trayectoria elíptica, que se aceleran cuando se acercan al Sol, cuando están cerca del foco donde está el Sol, y se desaceleran al alejarse del Sol, recorriendo, si vemos a la elipse como una superficie plana, áreas iguales en tiempos iguales. Es la segunda ley de Kepler. Pero no explica por qué se da ese cambio en la velocidad. Eso lo publica Kepler en 1609 en su libro Nueva Astronomía. 1609. Entonces, es el primer texto que apoya a la teoría copernicana, a la hipótesis copernicana. Todavía no puede ser una teoría porque todavía no está confirmada. Se requieren evidencias. Estas son no evidencias, son datos matemáticos que apoyan la hipótesis copernicana, pero no es evidencia. La primera evidencia que apoya uno de los postulados de los 7 de Copérnico, aquel que dice que no todos los astros se mueven alrededor de la Tierra, sino alrededor de la Luna, es decir, no todos los astros se mueven alrededor del Sol, sino que algunos se pueden estar moviendo alrededor de otros astros. Los planetas se mueven alrededor del Sol, pero la Luna no se mueve alrededor del Sol, sino alrededor de la Tierra. Fue la observación, evidencia, realizada por Galileo Galilei entre febrero y abril de 1610, un año después de la publicación del libro de Kepler, en 1610, de el descubrimiento de 4 estrellitas que parecían moverse alrededor de, no es Saturno, de Júpiter. 4 estrellas que se mueven alrededor de Júpiter y nunca se alejan de Júpiter. En otras palabras, no están girando alrededor del Sol, sino girando alrededor de otro cuerpo, como la Luna gira alrededor de la Tierra. Luego las interpretan los demás astrólogos como lunas de Júpiter. Galileo jamás les llama así. En su libro que se titula Siderius Nuncius, el mensajero sideral, de 1610, les llama estrellas.
estrellas medíceas, porque está buscando que le dé dinero la casa de Médicis. Y consigue ser entonces el matemático de la casa de Médicis. Entonces las llamo las estrellas medíceas. Quedo bien con el patrón y el patrón me paga más. Fue lo que hizo Galileo. Después le dicen lunas de Júpiter, ahora les llamamos satélites jovianos, o de Júpiter, o satélites galileanos, porque lo descubrió Galileo en 1610. Y apoyan ese postulado de la hipótesis copernicana. Es la primera evidencia que apoya uno de los 7 postulados de la hipótesis heliocéntrica de Copérnico, que por cierto ya no tendría que ser heliocéntrica, porque el Sol no está en el centro, sería heliofocal, porque el Sol está en uno de los focos de las elipsis, de las órbitas de los planetas. Ok, este es el marco conceptual astronómico básico para la astrobiología. La astrobiología, de hecho, se funda en el siglo XX, en la década de 1950, principalmente por un astrónomo, Xu Wang, chino pero radicado en los Estados Unidos, 1959, y el profesor Lederberg, Joshua Lederberg, microbiólogo norteamericano de origen judío, quien en 1958 le sugiere a la recién fundada NASA, la NASA se funda en 1958, que además de querer ganarles a los soviéticos en lanzar satélites al espacio, quizás sería buena idea usar esos satélites para estudiar la posibilidad de vida en el espacio, afuera de la Tierra, fuera de la Tierra. Y entonces propone la búsqueda de vida fuera de la Tierra, a lo que se le llama entonces exobiología. La exobiología se funda entonces a finales de la década del 50, principios de la década del 60. Algunos jóvenes astrónomos de ese tiempo, Joshua Lederberg, por cierto, premio Nobel, microbiólogo, por sus estudios en microbiología, premio Nobel en medicina y fisiología, pero se interesaba en los astros, en la búsqueda de vida afuera de la Tierra. Es seguida esta idea, estas ideas. Xu Wang, astrónomo, les digo, astrónomo norteamericano, chino, radicado en los Estados Unidos, es el primero en proponer formalmente en un paper científico que debería haber, con base en del modelo copernicano, las leyes de Kepler, las observaciones de Galileo, se desarrolla toda la ciencia moderna de la astronomía. Y los movimientos de los astros finalmente son explicados por la mecánica newtoniana en 1667, es cuando sale a la venta el libro de los principios matemáticos de Isaac Newton, en la que explica el por qué los planetas se mueven como dice Copérnico, como dice Kepler, por qué se aceleran y por qué se desaceleran, porque existen fuerzas. Plantea las 3 leyes de la mecánica y la 4ª ley de Newton, que es la ley de la gravitación newtoniana. La fuerza de gravedad es proporcional al producto de una constante gravitacional G por el producto de la masa de los cuerpos que se atraen, la Luna y la Tierra y el Sol, Mercurio y el Sol, Júpiter y cada uno de sus satélites. Júpiter y el Sol
se atraen por medio de esta fuerza proporcional al producto de sus masas dividido entre el cuadrado de la distancia radial a la cual se encuentra. Al aumentar la distancia disminuye la fuerza. ¿Sí? La fuerza disminuye conforme la distancia es más grande, pero aumenta cuando las masas son grandotas como la del Sol. Por eso los objetos giran alrededor del Sol. Los planetas giran alrededor del Sol porque el Sol tiene una masa mucho mayor, aunque la fuerza de atracción es entre ambos. El Sol atrae a la Tierra, pero también la Tierra atrae al Sol. El Sol, la Tierra gira alrededor del Sol porque la Tierra tiene menor masa que el Sol. Son explicadas entonces en 1667. Con base en esta ley, la ley de la gravedad newtoniana, es que el marqués de Laplace ya en el siglo XIX, por ahí de 1800 aproximadamente, llega a la conclusión de que esto, que es el sistema solar que inventa Copérnico, antes era el sistema terrestre. No, el sistema solar que lo concibe Copérnico, inventa el concepto de sistema solar, todo gira alrededor del Sol, debió haberse formado en algún momento inicial. Tiene una historia, un inicio, y a partir de ahí comienza la historia del desarrollo del sistema solar. Y eso lo plantea el marqués de Laplace. Con base en esta hipótesis de Laplace, se plantea entonces una posibilidad de cómo se han formado los planetas alrededor del Sol. Y dado que en el mismo siglo XIX, por observaciones telescópicas, con base en la comprensión de la luz, que también se la debemos a Newton, pero en otra obra que es Optics, y el descubrimiento de que la luz no solamente está formada por 6 colores, según dice Newton, sino por otros colores de luz, así como el infrarrojo, por Herschel, observaciones como las de William Herschel, quien descubre el infrarrojo. Gracias al descubrimiento del infrarrojo por Herschel, que también es matemático y astrónomo, comenzamos a comprender que las estrellas, que están incluso mucho más lejos, todas son como el Sol, de hecho son soles, pero muy, muy lejanos. O podríamos decir, el Sol, como estos, es una estrella, pero muy, muy cercana. Con esta comprensión es que Su-Shu Wang en 1959 dice una idea genial, por lo simple, como idea. Si alrededor del Sol, que es una estrella, hay planetas, alrededor de las estrellas debe haber planetas. Un razonamiento básicamente lógico, basado en la hipótesis de Laplace. Si cuando se formó el Sol se formaban planetas alrededor de él, con base en el material que quedó girando alrededor de la nube planetaria, o de la nube estelar, más bien de la nube estelar, cuando estas estrellas se formaron, debe haber quedado polvo alrededor de ellas, en la nube estelar, y pueden haberse formado planetas. Primera propuesta por Su-Shu Wang en 1959. Si en algunos de estos planetas que giran alrededor del Sol, que se formaron alrededor del Sol cuando se formó el Sol, hay vida, debería haber vida en los planetas que hubiera alrededor de las estrellas. El problema es que en estos años nadie había visto un planeta alrededor de ninguna estrella.
Lo más que se podía ver entonces con los telescopios más potentes, que todavía en aquel tiempo era el de Monte Palomar, cerca de Los Ángeles, no se habían podido observar planetas alrededor de estrellas. Incluso con radiotelescopios, que la radiotelescopía también se funda en la década del 50. Los primeros radiotelescopios o los primeros radares que se apuntan al cielo para detectar si hay emisión de ondas de radio de las estrellas. Además de que se descubre que también los planetas emiten ondas de radio, como Júpiter es la principal fuente de ondas de radio del sistema solar. Bueno, pues apuntemos los radiotelescopios al espacio y busquemos estrellas alrededor de los planetas. Con los primeros radiotelescopios no se observa nada de eso. Es hasta la década de 1980 cuando se logra observar, me parece que es en Sirio, algo que parece ser un planeta, al menos de una masa similar a la de Júpiter. Los primeros planetas que se empiezan a observar fuera del sistema solar, o exoplanetas, pues que se le llaman a esos planetas que orbitarían a otras estrellas, un planeta que esté aquí orbitando alrededor de una estrella, con la base en las mismas leyes de Kepler, estará orbitando entonces en órbitas elípticas, estando la estrella en el foco de la órbita del planeta, recorriendo áreas iguales en tiempos iguales debido a la fuerza newtoniana. Esta explicación de la fuerza newtoniana es mejorada, más que corregida, es mejorada en 1919 por Einstein con su teoría de la relatividad, donde dice que la gravedad no es una fuerza, es una distorsión del espacio-tiempo, etc. No voy a abundar en eso, porque no es de mucha relevancia para la astrobiología, sí para la astrofísica, pero no para la astrobiología. Nada más un detalle así como breve cultural de fundacional. Dejémoslo ahí, pero los planetas que orbiten alrededor de las otras estrellas seguirán las mismas leyes que los planetas que orbitan alrededor del Sol. Estarán a distancias distintas dependiendo de las masas que los forman. Los periodos orbitales dependerán de esas velocidades que dependen de las leyes de Kepler y de las fuerzas de las leyes de Newton. Todavía siguen vigentes las leyes de Newton para mandar naves espaciales usando las leyes de Newton y las leyes de Kepler. Les digo, los primeros planetas probables detectados por telescopios ya más de mayor capacidad se logra en la década de 1980. Hagan una búsqueda, puede ser googleando, sobre los primeros hallazgos de exoplanetas. Son los primeros resultados experimentales, digamos, que apoyan el postulado de Wang. Debe haber planetas alrededor de otras estrellas, y sí, en la década del 80 se empiezan a encontrar los primeros. Hoy en día sabemos que al menos en las estrellas más cercanas a nuestro sistema solar hay no decenas ni cientos, sino miles de planetas orbitando a otras estrellas. La pregunta que sigue es: ¿hay vida sobre ellos? Para eso necesitamos entender no solamente cómo se forman las estrellas, para saber si es posible que alrededor de una estrella en particular se formen planetas y que esos planetas estén ahí y sobre esos planetas pueda formarse vida. Depende no solamente de las propiedades físicas de la estrella y del planeta, sino de cómo están conformados los planetas. Si hay o no atmósfera en los planetas. De estos 5 planetas de la antigüedad,
En Mercurio no se observa una atmósfera significativa. Sí la hay, pero es metálica. Vamos a entrar más en detalle posteriormente. En Venus sí la hay y es demasiada. En la Tierra, pues estamos en ella, vivimos en un mar gaseoso. En Marte hay atmósfera, sí, pero es 100 veces más delgada o menos densa que la de la Tierra. O sea, sí hay, pero ¿es suficiente? No sé. Tal vez sí, tal vez no. En Júpiter, Houston, tenemos un problema. En la Tierra tenemos una superficie sólida, rocosa. Decimos que es un planeta rocoso. Mercurio es un planeta rocoso sin atmósfera. Venus es un planeta rocoso con una atmósfera 90 veces más densa que la de la Tierra. Marte es un planeta con superficie rocosa, sólida, pero con una atmósfera 90 veces más delgada que la de la Tierra. Ya, los extremos, ¿no? Siempre los hay, derecha, izquierda, arriba, abajo. Júpiter, por Júpiter, no hemos encontrado una superficie sólida. Es una masa de gases. La más grande y más masiva del sistema solar como planeta. Algunos dicen que es una estrella fallada. Le faltó masa para poder incendiarse. Y Saturno, pues, como Júpiter, igual un planeta gaseoso. Desde entonces se han descubierto y confirmado otros dos planetas gaseosos más allá de Júpiter. Saturno, perdón. Son Urano y Neptuno. Y uno al que los niños los hizo sentirse triste cuando lo desclasificaron como planeta. Descubierto hace 100 años, casi, en 1929, Plutón. Hoy en día sabemos que en el sistema solar hay una estrella, 8 planetas, un montón de satélites, yo ya perdí la cuenta, un grupo de pedazos de planetas o de material que quedó remanente entre Marte y Júpiter, se les llaman asteroides, y tanto donde están los asteroides como más allá de Neptuno se les llaman objetos transneptunianos. Hay masas más grandes que las de los asteroides, pero más pequeñas que las de los planetas, y por eso y otros motivos se les llaman planetas enanos. Dos muy caracterizados son en el cinturón de asteroides Ceres, con C, y Plutón, más allá de Neptuno, a veces. Hace 20 años, el planeta más lejano del Sol, en el sistema solar, era Neptuno. Porque la órbita de Plutón se cruza con la órbita de Neptuno. Ahorita, el objeto planetoide o planeta enano más lejano del sistema solar, de masa significativa, es Plutón. Digo de masa significativa porque se han encontrado otros objetos transneptunianos en lo que se llama el cinturón de Kuiper. Así como está el cinturón de asteroides, está el cinturón de Kuiper. Bueno, necesitamos entender entonces las bases de la astronomía para poder contestar a la pregunta de Lederberg. ¿Habrá vida en los planetas que estimó Wang? No se pierda el próximo episodio. Misma hora, mismo canal. El próximo martes nos vemos para continuar con lo que sería en 1973, 71. ¿Eh? ¿El jueves no va a haber clase? El jueves, no, sí, el jueves dije, ¿no? ¿No hay clase? Ah, no. A ver, ¿hoy qué día es? 12. Martes. Miércoles, mañana no tenemos clase. El jueves tenemos clase, sí, el jueves tenemos clase. Jueves 14. ¿Sí? En 1971 hubo un congreso que se celebró en la entonces República Soviética de Armenia, en el que científicos de diferentes países, dice todo el mundo, ¿no es cierto? Eran principalmente de dos países, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Hubo también por ahí un británico, físico, pero que trabajó sobre biología, Francis Crick,
participó en este evento. Un simposio donde se preguntaban no solamente si es posible que haya vida en otros planetas más allá de la Tierra, ya sea en el sistema solar o en otros sistemas planetarios, en otras estrellas. Le llamaron el simposio sobre vida inteligente. Las memorias se publicaron por transcripción, se grabaron y se transcribieron como comunicación con inteligencias extraterrestres. Es decir, la pregunta no era solamente si es posible que haya vida en otros planetas, sino que si es posible que haya vida inteligente. Es más, tenemos que preguntarnos si hay vida inteligente en la Tierra. A veces dudo al respecto. Yo vengo de Marte. No. Pero tenemos que hacer la pregunta, a diferencia de los que buscan ovnis y enanitos verdes, tipo de cosas, con base en ciencia. La astrobiología es una ciencia que se fundó originalmente como exobiología, el estudio de la vida fuera de la Tierra. Pero ahora la pregunta es no solamente fuera de la Tierra, sino el entender cómo se formaría vida en otros planetas nos ayuda a entender mejor cómo se formó la vida en la Tierra. Y por lo tanto nos da la pregunta, ¿de qué depende que exista vida en el universo? Y eso es la astrobiología. El estudio de la vida en el universo. Comenzando por nuestra galaxia. Y el primero en plantear un modelo matemático, así como Ptolomeo es un modelo matemático, Copérnico es un modelo matemático, el primero en plantear un modelo matemático para esto fue un astrofísico de la Universidad de Cornell ya jubilado, Frank Drake, que planteó la que se conoce como la ecuación de Drake, que permite estimar el número de civilizaciones inteligentes, bueno, al menos tal vez inteligentes, que podría haber en una galaxia. Ojo, en una galaxia. Y si hacemos la inferencia o calculamos por el número de galaxias en este universo, pues podríamos estimar el número de civilizaciones en este universo. Porque se basa en números que deberían poder obtenerse. En 1959, la primera variable R, que es la tasa de formación de estrellas, era el único número que se podía conocer, que se podría estimar. El siguiente sería la fracción de estas estrellas que tienen planetas, F sub índice P. Pero en 1959 no se conocía ninguno. De hecho, hasta 1985 no se conocía ninguno. Entonces solamente se conocía un número estimado para la primera variable de la ecuación de Drake. Hagan una segunda búsqueda a través de Google para cerrar la sesión de hoy. Partiendo del modelo inicial de la ecuación de Drake, la cual por eso no la voy a escribir aquí, ¿habría alguna modificación de la misma con base en lo que hemos descubierto o sabemos desde 1985 a la fecha? Y esta fecha es muy importante, no solamente para haber iniciado este curso, en el regreso a las instalaciones de la UAM para actividades docentes, sino porque hoy finalmente ya se publicaron las primeras imágenes de uso científico obtenidas por el telescopio más potente en órbita de la Tierra. Aunque está en un punto Lagrange, pues de ahí no se mueve. No está exactamente en órbita de la Tierra, sino que está moviéndose junto con la Tierra alrededor del Sol. Está en órbita heliocéntrica, el del telescopio James Webb, que es administrado por la Administración Nacional Aeronáutica del Espacio de Estados Unidos, o NASA, en sociedad con la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense.
es un telescopio internacional administrado por 3 agencias internacionales. De por sí, la Agencia Espacial Europea es un consorcio de agencias europeas. ¿Bien? Entonces, es un proyecto científico multinacional que hoy, observando el cielo o el espacio en infrarrojo, no es invisible, lo que estamos viendo ahí es en versión visible lo que ve en infrarrojo el Herschel, el Webb, con base en el infrarrojo de Herschel, no solamente está pudiendo ver lo más cercano posible al origen del universo, que sería hace 3.800 millones de años. El Webb puede ver hasta 13.800 millones de años. El James Webb puede ver hasta 13.000 millones de años atrás. La imagen que publicaron ayer es precisamente eso, un puntito a 13.000 millones de años luz de distancia. Sino que también tiene la capacidad de buscar en exoplanetas no solamente la presencia de atmósferas, sino que usando la espectroscopía de Herschel y de Fraunhofer, por ejemplo, que fue el descubridor de la espectroscopía moderna. Básicamente la de Fraunhofer más que la de Bunsen y Kirchhoff. La composición atmosférica de exoplanetas, química, para poder estimar con base en biología si, como hipótesis, se puede plantear que esos planetas serían viables para que en ellos fuera posible que en algún momento dado se haya formado o se formaría vida. Es un telescopio para uso astrobiológico. Por hoy nos despedimos. Live long and prosper. ¿Cómo se llama?